Buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra lección número 32 de la preparación para la consagración total a Jesús por María. Ya estamos en el último bloque, que es el cuarto. El tema de hoy es el Espíritu Santo, el gran desconocido. Hay una particularidad con esta lección y es que por alguna razón mi libro no trae las páginas 349 y 350, entonces voy a empezar un poquito cortada esta lección. Empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo lo recibimos? El don del Espíritu es un regalo del Padre que pedimos en nombre de su divino Hijo. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo se nos da a través del bautismo. Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Su acción se vivifica con la confirmación. A los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Después del bautismo, los apóstoles oraban por los cristianos para que recibieran un fuerte influjo del Espíritu Santo. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Lo que sería imposible sin el Espíritu Santo. Hay cosas absolutamente necesarias en nuestra vida que por no estar haciéndose evidentes en cada momento pasan desapercibidas. Pero bastaría reflexionar en qué pasaría si no estuvieran para darnos cuenta de su capital importancia. Así sucede, por ejemplo, con el aire. No se ve, solo se siente, poco pensamos en él. Está en todas partes y estamos en permanente contacto con él, pero solo nos damos cuenta de su importancia cuando falta, cuando estamos ahogándonos por falta de él. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Está allí, siempre, cada que lo necesitamos. Nos ayuda en todo. Sin él nada sería posible, pero no nos percatamos de su presencia. Por eso no es casualidad que el término espíritu traduce el término hebreo ruah, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Sería conveniente listar una serie, siempre limitada, de cosas que sería imposible hacer si no estuviéramos asistidos por el Espíritu de Dios, para que al final quedemos convencidos de la absoluta necesidad que tenemos de invocarle en todo y para todo. Sin el Espíritu Santo sería imposible la creación del mundo, pues él revoloteaba sobre las aguas. Ven, Espíritu, y hazme una nueva creación. La fuerza de los profetas del Antiguo Testamento. Con el término profetas se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. Estos hombres profetizaban porque Yahvé les daba su espíritu. Ven, Espíritu, y hazme profeta. La encarnación del Verbo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. Ven, Espíritu, y haz nacer a Jesús en mi alma. Reconocer a Jesús como el Señor. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Ven, Espíritu, y auméntame la fe. Amar a Dios. El amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se os ha dado. Ven, Espíritu, y lléname de amor. La existencia de la Iglesia. Estando los apóstoles reunidos, perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María la Madre de Jesús y de sus hermanos. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ven, Espíritu, y hazme testigo en tu iglesia. Ser cristianos, porque la palabra griega Cristo significa ungido. Somos cristianos porque somos ungidos, porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu. Ven, Espíritu, y ayúdame a ser un católico coherente. Ser hijos de Dios. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Ven Espíritu y enséñame a comportarme como hijo. Ser santos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Y quien vive según el Espíritu produce el fruto del Espíritu, la santidad. Ven Espíritu y santifícame. Hacer oración. De igual manera, el Espíritu viene también en ayuda a nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir lo que conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Ven Espíritu y enséñame a orar. Entender la palabra de Dios. Pues la Biblia fue escrita por hombres que hablaban de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo, y debe ser interpretada con el mismo Espíritu que la inspiró. Ven Espíritu y ayúdame a entender tu palabra. Conocer la verdad, pues Él es el Espíritu de la verdad. Ven Espíritu y revélame la verdad. Ser libres, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Ven Espíritu, hazme libre. Ser valientes. Piensa que el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Ven Espíritu y hazme valiente. Lograr conversiones. Y me presenté a vosotros débil, tímido y tembloroso, apoyando mi palabra, mi predicación, no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ven Espíritu, dame eficacia en la palabra. Hacer milagros y expulsar demonios. Los que creen en Jesús y se llenen del Espíritu de Dios, expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Ven Espíritu y obra prodigios a través de mí. La unidad, pues es su fuerza la que logrará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Ven Espíritu, haznos un solo rebaño con un solo pastor. Superar la tentación. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, justo con la tentación, os proporcionará la fuerza para poderla resistir con éxito. Ven Espíritu y dame la fuerza para resistir la tentación. Recibir sus frutos. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí mismo. ¿Quieres aprender a amar? Invoca al Espíritu Santo. ¿Quieres ser feliz? Invoca al Espíritu Santo. ¿Necesitas paz en tu corazón? Invoca al Espíritu Santo. ¿Necesitas ser más paciente? Invoca al Espíritu Santo. ¿Quieres aprender a tratar mejor a las personas siendo más afable? Invoca al Espíritu Santo. ¿Deseas tener sentimientos más bondadosos en tu corazón? Invoca al Espíritu Santo. ¿Anhelas ser fiel? Invoca al Espíritu Santo. ¿Deseas dejar de ser presumido? Invoca al Espíritu Santo. ¿Quieres salir de los vicios? Invoca al Espíritu Santo. ¿Qué sería entonces de la vida sin el Espíritu Santo? No habría vida. Sin el Espíritu no habría profetas, no se hubiera encarnado el Verbo del Padre, no podríamos reconocer a Jesús como Señor, ni amarle, no existiría la iglesia, nadie sería cristiano ni hijo de Dios, no habría santos ni podríamos hacer oración, no podríamos interpretar la Biblia, más aún no habría Biblia. Sin el Espíritu de Dios desconoceríamos la verdad y seríamos esclavos, cobardes. Sin el Espíritu Santo no habría evangelización posible, seríamos para siempre esclavos de Satanás. Después de esto, ¿alguien puede dudar de la necesidad apremiante que tenemos del Espíritu de Dios? Solo en el Espíritu encontraremos la unidad, la felicidad, el amor, la paz, la fuerza para vencer. El Espíritu Santo lo es todo. Ven Espíritu Santo. La Iglesia siempre ha invocado al Espíritu Santo porque Él mismo, Señor, nos dijo que lo hiciéramos, prometiendo que el Padre dará al Espíritu Santo a quien se lo pida. En Lucas 11:13. Para nosotros en el siglo XXI es muy fácil decir esto. Nosotros, acostumbrados a los medios de comunicación, podemos llamar a una persona cuando queramos, sin importar la distancia que nos separe de ellos. Pero cuando Jesús dijo estas palabras, no existían los modernos medios de comunicación. Solo se podía llamar a quien estuviera lo suficientemente cerca para que nos pudiera escuchar. Lo que el Señor está diciendo entonces es que podemos invocar al Espíritu Santo porque Él siempre está cerca de nosotros. Dones del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Primero, sabiduría, gusto por lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios. Segundo, inteligencia o entendimiento. Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Número 3, consejo. Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. Cuarto, fortaleza. Fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza, para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Supera la timidez y la agresividad. Quinto, ciencia. Nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Sexto, piedad. Sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. Clamar Abba Padre. 7. Temor de Dios. Espíritu contrito ante Dios, conscientes de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia divina. Temor a ofender a Dios humildemente reconociendo nuestra debilidad. Sobre todo temor filial, que es el amor de Dios. El alma se preocupa de no disgustar a Dios, amado como Padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad. En definitiva, podemos decir que todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo es más para ser vivido que para ser comprendido. Dejémonos inundar por su presencia y Él nos revelará al Hijo eterno del Padre. Hasta aquí la lectura del día. La práctica es hacer una oración de efusión fuerte del Espíritu Santo. Bueno, concluimos el día de hoy. Seguimos con la última lección, que es la lección 33. En el siguiente video, realmente estoy un poco corrida en el cronograma que está proyectado con las fiestas marianas. Hoy ya es 31 de mayo cuando estoy grabando este video. Hoy es la fiesta de la visitación de María Santísima a Santa Isabel. Hoy en realidad es donde se hace la consagración, digamos que así es como está proyectado que la consagración se haga justo en una fiesta mariana. No obstante, pues estos videos quedan grabados para hacer el proceso cuando corresponda, digamos que a la siguiente fecha, pero pues nuevamente la invitación es a hacerlo de manera presencial con una comunidad apostólica que esté autorizada por la Iglesia, pero por supuesto también esas ayudas, así como más asequibles, también son un medio para acercarnos más al Señor y por supuesto a nuestra Madre Santísima. Estoy corrida en las fechas, como les decía, entonces van a quedar estos dos videos del día publicados y las lecturas de la consagración van a ir en otro video. La invitación es que los días que son de consagración, es decir, días de fiesta mariana, acudan a la Eucaristía y hagan estas oraciones. Por supuesto, cuando se realiza la consagración con alguna comunidad, estas comunidades suelen tener sus sacerdotes, digamos que ya están agendados las Eucaristías y las ceremonias son bellísimas. Entonces se hace como una ceremonia especial en ese día de la consagración, con imposición de las medallas de la Virgen. Entonces, por eso nuevamente me pongo aquí monotemática la invitación a hacer la consagración completa de manera presencial, con todas las prácticas, porque miren que cada lectura, como lo saben, cada día tiene su práctica y pues muchas veces uno no alcanza a hacerla de un día para otro. Entonces cuando uno la hace presencial, toda la preparación, pues tiene una semana completa para hacer la práctica, para digamos que ejecutar lo que está propuesto en todo el camino. Listo, concluimos entonces. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.